Bueno chicos, buenos días para los que nos saludamos. Si les parece, vamos a continuar con el análisis de una función que habíamos arrancado ayer con Sergio, si la recuerdan. Era esa función polinómica f de x igual a x a la cuarta menos 6x al cubo más 8x al cuadrado. Ya habíamos hecho todo el análisis previo al hallar los máximos y mínimos, ¿se acuerdan? Hallamos los ceros de esa función. Vimos que el dominio eran todos los reales, como toda función polinómica. Vimos también de esa función cuáles eran los intervalos de positividad y negatividad. Y bueno, y el tema era fundamental aquí, ¿no es cierto? Vimos que, bueno, que como toda función polinómica, no presenta asíntotas ni verticales ni horizontales, que era una función continua, como toda función polinómica. Y bueno, el tema ahora es determinar esa función polinómica donde presenta extremos, es decir, donde presenta máximos, valores máximos y valores mínimos relativos. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos como herramienta para poder determinar los máximos y mínimos de una función este tema de la derivada, nada más y nada menos. Entonces, la forma, recuerdan, de poder determinar los puntos críticos, que justamente se determinan los puntos críticos porque si una función presenta máximos y mínimos, ¿dónde van a estar localizados esos máximos o mínimos? Justamente en los puntos críticos. Por eso, lo primero que vamos a determinar es los puntos críticos. En este caso, por ser una función tan simple como una función polinómica, que va a ser continua, son curvas suaves, curvas que existe la derivada para todo su dominio. Entonces, acá directamente lo que vamos a decir nosotros que los máximos y mínimos van a estar localizados en esos puntos críticos que justamente se obtienen a partir de la primera derivada, igualándola a cero. Entonces, recuerden que si derivamos esta función polinómica, igualamos a cero esa derivada. Como es una función de grado 3, ¿tá? Para poder hallar los ceros, ya que la x está en todos los términos, ¿ven? Se sacó como factor común x, para que entonces dentro de ese paréntesis me quedara una expresión cuadrática a la que le podemos hallar la resolvente. Y luego, bueno, vimos que uno de los valores de x que hace a cero la derivada es cuando x es 0, y los otros dos valores es cuando lo que está dentro de este paréntesis se hace 0, que para estos valores aplicamos la resolvente y nos dio con aproximación 1,22 y 3,28. O sea que, si esta función x a la cuarta menos 6x al cubo más 8x cuadrado presenta máximos o mínimos, ¿dónde van a estar localizados? En cualquiera de estos puntos. Si no está en estos puntos es porque ahí no hay máximos y mínimos, o no hay máximos y mínimos. El tema entonces es analizar, ¿no es cierto?, aplicando lo que nosotros llamamos el criterio de la primera derivada. Así, si ustedes vieron el video, se vieron que uno de los criterios para determinar los máximos y mínimos, uno de ellos es el criterio de la primera derivada, es decir, analizando los signos de la primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y acá por ahí capaz, a mí por lo menos me resulta muy práctico, tomar lo que llamamos la recta numérica. Por ejemplo, yo voy a trazar acá una recta, que sería el equivalente que lo que hicieron con Sergio ayer, ¿no? Yo trazo una recta acá, ¿y qué es lo que voy a hacer? A partir de acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ubicar los tres puntos estos. Fíjense, tengo por aquí el punto que correspondía al 0, un punto crítico. Por acá tenemos el otro punto, que es el 1,22, otro punto crítico posible, máximo o mínimo. Y el otro punto que teníamos, por acá vamos a ubicarlo, el 3,28, que es el otro punto crítico, ¿no? Entonces, fíjense que, ¿qué me conviene hacer ahora para analizar si cada uno de esos puntos corresponde o no a un punto crítico, a un máximo o un mínimo? ¿Se acuerdan? Tomar lo que se llaman estos intervalitos de prueba, es decir, tomar un punto a la derecha y un punto a la izquierda de ese punto crítico, lo mismo con el 1,22 y lo mismo con el 3,28. Fíjense que en este caso, el puntito que se tomó a la izquierda del 0 fue el menos 1. El que se tomó del otro, o sea que, ¿qué es lo que me está queriendo decir con esto? Lo que me está queriendo decir es que si para cualquier valor menor que 0, la derivada me da, por ejemplo, negativa, y va a ser negativa para todo el intervalo entre menos infinito y 0.
Y usted me dice, ¿y cómo sé que allá por el menos 50 millones no cambia de signo? Porque si hubiese cambiado de signo la derivada, o sea, hubiese cambiado de signo, en un momento dado tendría que haber pasado por cero la derivada. Y fíjense que desde menos infinito hasta el cero no hay otro punto crítico. Por lo tanto, no va a haber cambio en el signo de la derivada desde el menos infinito hasta el cero. Entonces, analizo el signo en ese punto que está a la izquierda del cero. ¿Ven? Acá tenemos f de menos 1. ¿Dónde lo reemplazo ese menos 1? En la expresión de la primera derivada, ¿está? Ya sea en esta expresión o en la factorizada que está debajo, como ustedes quieran. Si yo reemplazo todas las x por menos 1, nos vamos a encontrar que para menos 1, esa primera derivada me da negativa. Acá lo tenemos expresado. ¿Qué significa eso entonces? Que si para menos 1 me da negativa la primera derivada, me va a dar negativa para menos 2, para menos 50, para menos 1.000.000, ¿entienden? Para todo ese intervalo, la derivada me va a dar negativa. ¿Qué es lo que hacemos después? Tomamos otro punto cualquiera que esté entre este punto crítico y este otro punto crítico que tenemos acá. Y fíjense que entre 0 y 1,22 tenemos el 1. Así que acá reemplazo las x por 1 en la primera derivada, reemplazamos todas las x por 1 y vemos que en 1 la primera derivada también me da positiva. En este caso me da positiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Que para cualquier punto comprendido entre 0 y 1,22, siempre la derivada, para cualquier punto la derivada me va a dar positiva. Para todo ese intervalo. ¿Qué hacemos después? Tomamos otro puntito más, que esté a la derecha del punto crítico 1,22, pero a la izquierda del 3,28. Por ejemplo, el 2. Tenemos numeritos enteros para tomar acá. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo reemplazo en la primera derivada, vemos que por 2, vemos que para 2, nuestra primera derivada se hace negativa nuevamente. ¿Qué significa eso? Que en todo el intervalo comprendido entre 1,22 y 3,28, la derivada en todos los puntos va a ser negativa y por lo tanto en todos esos puntos nuestra función va a ser decreciente. Por último, tomamos un puntito a la derecha del último punto crítico que tenemos. Por ejemplo, tomamos el valor 4, que está a la derecha de 3,28. Fíjense ustedes que si ahora tomo ese puntito que está a la derecha de 3,28, me da que la derivada es positiva. ¿Qué significa entonces? Que si para un punto que está después del último punto crítico, que era 3,28, la derivada me dio positiva, si yo reemplazo, por en vez de 4 hubiese puesto 5, 7,8, 1.724.000, siempre me va a dar positiva la primera derivada, porque si me cambiara de signo, me hubiese saltado otro punto crítico más adelante, cosa que no salió. Entonces, en todo ese intervalo, desde 3,28 al más infinito, la derivada va a ser positiva, y por lo tanto, en todo ese intervalo, la derivada, la función original, la función f de x, va a ser creciente. ¿Está? Fíjense, estuvimos analizándolo, y si bien lo tenemos en la diapositiva siguiente, pero fíjense que ya podemos hacer lo siguiente. Miren, en menos 1, la derivada me dio negativa. ¿Qué significa eso? Que acá la función viene decreciendo. Pero ¿qué pasa? Después del punto crítico, o sea, en 1, la función empezó a crecer. ¿Qué podemos decir que hay en 0? Si acá, ¿no es cierto?, la derivada se hace 0, y antes del 0 la función viene decreciendo, y después empieza a crecer, en 0, ¿qué habrá? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué les parece? Hay un mínimo, exactamente. ¿Ah? O sea que ya sabemos que en 0 la función presenta un mínimo relativo. Analizamos ahora el otro punto crítico, 1,22. Fíjense, para un punto previo, la función viene creciendo. Pero después que zafamos, después que pasamos del punto crítico, fíjense que en 2 la derivada vuelve a hacerse negativa. ¿Qué significa eso? Que la función venía creciendo y después del punto crítico empezó a decrecer. ¿Qué tenemos en 1,22? Un máximo. Un máximo. Bueno, y lo mismo va a pasar con 3,28. Fíjense, en este 2 que está a la izquierda del 3,28, la función venía decreciendo, ¿no es cierto? Venía decreciendo. Después del punto crítico, tomamos el valor 4, la función crece. Significa que en 3,28 vamos a tener un valor mínimo. Por ahí capaz que ustedes
quizás les resulta visible verlo a través de una recta, como se lo hemos puesto acá, y si no, lo siguen trabajando como ustedes se organicen mejor, directamente a través de esta forma, como ustedes quieran, pero por ahí uno puede ir viendo, ¿no es cierto?, cómo va variando los signos de la derivada hacia un lado o hacia el otro de esos puntos críticos. Bueno, yo voy a borrar esto, y vamos a seguir avanzando de acuerdo a cómo lo veníamos trabajando ayer, ¿recuerdan? Fíjense, justamente, esto ya lo habíamos comentado ayer, que para -1 la función es decreciente, por lo tanto, en todo ese intervalo, que la derivada es negativa, todo el intervalo, ahí la función va a ser decreciente, entre 0 y 1,22 va a ser creciente, entre estos dos puntos críticos, 1,22 y 3,28, la función vuelve a ser decreciente, y acá tenemos nuevamente que a partir de 3,28 a más infinito la función crece. Estos serían los que llamamos nosotros los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿En qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente? ¿De acuerdo? Es decir, lo determinamos analíticamente. Fíjense que no fue necesario observar la gráfica para poder determinar analíticamente cuáles son los valores donde la función crece o donde la función decrece. ¿Y de qué nos valimos? De justamente de la derivada, del signo de la derivada. ¿Bien? Bueno, si seguimos analizando un poquito, fíjense que esto fue lo que yo les comentaba recién, ¿no? Tenemos nuestros 3 puntos críticos, ¿tá? Fíjense qué es lo que pasa con los signos hacia un lado o hacia el otro de los puntos críticos. Esto es lo que hicimos recién con la recta numérica que le pusimos valores. Fíjense, para un valor previo al punto crítico 0, la derivada es negativa y después se convierte en positiva. Acá tenemos entonces, acá decrece y acá crece. Fíjense qué es lo que va pasando con los intervalos de crecimiento y decrecimiento que vimos recién. ¿Tá? Antes del 1,22 la función crece, después del 1,22 decrece, antes del 3,28 decrece, después del 3,28 vuelve a crecer. ¿Qué es lo que tenemos entonces? En x igual 0, un mínimo, en x igual 1,22 un máximo, y en x igual a 3,28 un mínimo. Entonces, fíjense que sabemos que se trata de máximos y mínimos porque justamente analizando esos intervalitos de prueba, como le llamamos, antes y después del punto crítico se experimenta un cambio de signo de la derivada. Si antes del punto crítico, por ejemplo, la derivada es positiva, y después del punto crítico la derivada sigue siendo positiva, ese punto crítico es punto crítico, pero no necesariamente va a ser un valor extremo, es decir, no va a ser ni máximo ni mínimo. ¿Está? Y fíjense entonces que como hay un cambio de signo, decimos que en 0 y en 3,28 hay un mínimo relativo, y en 1,22 hay un máximo relativo. Bueno, fíjense que esa es la gráfica de la función original. X a la cuarta menos 6x al cubo más 8x cuadrado que venimos analizando. Fíjense que lo primero que habíamos hecho es sacar los ceros de esa función. Dijimos que los ceros estaban justamente en x igual 0, en x igual 2 y en x igual a 4. Esto es lo que nos proporciona ya toda esa información que nos proporciona GeoGebra. Y fíjense que justamente ¿dónde están los valores extremos relativos de la función? En 0, en este punto que acá no es tan fácil de localizar, pero ya lo tenemos calculado exactamente nosotros. ¿Está? Fíjense que, bueno, a ver si quiero, ahí está. Fíjense, ahí tenemos localizada, tenemos graficada la función con azul, que es la función original, y tenemos graficada con color rosado y con color rojo la derivada de la función. Y fíjense ustedes qué es lo que sucede. Observen que la que está con rojo, fíjense los puntos donde se hace 0. Justamente se hace 0 la que está con rojo, que es la derivada, ¿dónde? En 0, en 1,22 y en 3,28. Justamente los puntos críticos son los valores donde se hace 0 la derivada. Y observen que en 0, ¿está? La derivada pasa, la que está con rojo, ¿ven? La derivada pasa de valores negativos a valores positivos. Por eso la que está con azul está pasando por un valor mínimo. Observen qué es lo que pasa acá en 1,22. Fíjense, la derivada, que es la que con rojo, va pasando de valores positivos, acá se hace 0 y empieza a tomar valores negativos. O sea que
Si pasó de positivo a negativo, ven que la función original, la que está con azul, está pasando por un valor máximo. Vamos al último punto crítico. Acá fíjense, analicemos la derivada. Punto crítico, acá la derivada es 0. Ven que la que está con rojo iba de valores negativos a valores positivos. Iba de decreciente a creciente la función original. Entonces, como pasó de negativo a positivo, ven que estamos en un valor mínimo. Este punto coincide con este puntito que tenemos acá, ven, esa abscisa, porque ese corresponde al valor mínimo de la función. ¿Está? Bueno, esa era, fíjense que a través de esto nosotros podemos determinar inclusive otro dato importante, decir, ajá, en 0, en 1,22 y en 3,28 tenemos valores extremos. ¿Y cuáles son esos valores extremos? Y bueno, para 0 la función toma el valor 0, para 1,22 la función toma el valor 3,23 y para 3,28 la función toma valores menos 9,91. Ahora, ustedes me dirán, ¿y eso porque me lo calculó GeoGebra? Pero ¿cómo yo sé que, por ejemplo, para 1,22, que es un valor, para 1,22, fíjense, es un valor máximo relativo, ¿cómo sé realmente que en ese punto, ¿no es cierto?, en 1,22, la función toma el valor 3,23? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a esta función original, a la función f de x, ¿ven? A la función f de x, y reemplazar las x. Si lo quieren ustedes hacer con la calculadora, fíjense, ustedes reemplazan la x por 1,22, por 1,22, por 1,22, y se van a dar cuenta que toda esta función, está el valor numérico o la imagen para 1,22 le va a dar 3,23. Y lo mismo con los otros puntos críticos, porque a veces no es solamente necesario determinar para qué valor de x hay un extremo, sino que además cuál es el valor de ese extremo, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahí tenemos un análisis, fíjense ustedes, de lo que es máximos y mínimos de funciones, pero tomando como herramienta las derivadas, y en este caso particular, el criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? ¿Cómo venimos hasta ahí? Más o menos bien. Este era el ejercicio, ¿sí? Este era el ejercicio que habíamos, el anterior, el ejercicio que se había arrancado y que justamente faltaba darle un poquito de cierre nada más. Así que bueno, yo después tengo otro ejercicio para proponerle que lo vamos a hacer después del segundo, después del recreo de los 40 minutos acá. Miren, tenemos esta función. Vamos a analizar este ejemplo. Y ustedes, ¿se acuerdan cómo empieza el análisis de toda función? ¿Qué es lo primero que le determinamos? El dominio. El dominio. Correcto. Bien, el dominio de esta función. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál será el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Será cierto? ¿Qué opinan tus compañeros? Que sí, que es todo Sí. real. Es todos los reales, porque fíjense que acá para una función de este tipo, ¿no es cierto? Que lo que nos marca el dominio, como es una función racional, la que me está marcando el dominio acá es esta parte de abajo, ¿no? Que esto es lo que no se me tiene que hacer 0. Y fíjense que esta x, que está acá, está elevada al cuadrado y todavía está sumando 1 más esa x al cuadrado. Si esta x, por más que tome valores positivos, negativos o 0, nunca se va a anular el denominador. Porque si es positivo, y al haber una suma, y este ser positivo también, siempre me va a dar distinto de 0. Si la x es negativa, al estar elevada al cuadrado, siempre me va a dar positiva. Y si es 0, 0 más 1 es 1. Así que no hay forma de que ese denominador se anule. Por lo tanto, como bien dijeron ustedes, el dominio de esta función son todos los reales. Exactamente. Ese va a ser el dominio de nuestra función. Todos los reales. Ahí está. Bien. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Podríamos analizar la continuidad de esa función? Desde ya que la primera condición de continuidad, acá hay algunas cositas que no vamos a hacer, las vamos a saltear un poquito, así avanzamos un poco más rápido. Aparte de estos análisis de cuándo es positiva, cuándo es negativa y demás, lo vamos a dejar para un ejercicio después, medio final, cuando veamos todos los criterios de este tema, ¿no? Pero fíjense que la continuidad, ¿cómo yo sé si esta función es continua?
A ver, gente, primero, ¿se acuerdan que tiene que estar definida la función? Si estamos diciendo que la función está definida para todos los reales, ya la primera condición se cumple, ¿no? Que está definida para todos los reales. Y segundo, fíjense ustedes que al ser una función del tipo racional, pero que está definida para todos los reales, ustedes le calculan el límite a esta función y no van a encontrar ningún valor de x para el cual el límite no exista. ¿Está? Porque inclusive, a ver, fíjense ustedes que existe el límite para cualquier valor real. ¿Está? Ustedes le dan cualquier valor a x, cualquier valor real, y van a ver que siempre es posible calcular ese límite, y por lo tanto, esta función es continua. Ahora, lo que sí estaría interesante hacer, bueno, primero, este puntito lo vamos a saltear, el de positividad y negatividad, aunque es muy fácil, pero el de los ceros. A ver qué opinan ustedes, a ver si está, ahí está, continua para todos los reales, ceros. ¿Qué les parece a ustedes? Esto vamos a hacerlo porque es fácil, inclusive lo de positividad también, pero bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los ceros de esa función? ¿Para qué valor de x esa función se hace cero? -1. -1. Para -1, exactamente. Fíjense que si ustedes reemplazan la x por -1, se anula ese numerador, entonces me da 0 sobre 2, porque acá me quedaría -1 al cuadrado es 1, más 1, 2, o sea que fíjense que 0 sobre cualquier número distinto de 0, eso me da 0. Entonces, indudablemente, los ceros de esa función van a estar en x igual a -1. Bueno, yo dije que no lo íbamos a hacer, pero es tan fácil de determinar, porque acá no tengo que calcular nada, sino analizarla, mirarla a esa función, y se van a dar cuenta rápidamente ustedes cuáles son los intervalos donde la función toma valores positivos. ¿Para qué valores de x la función toma valores positivos? A ver qué les parece. O si quieren analizarlo al revés, ¿para qué valores va a tomar, para qué valores de x la función se hace negativa? Como está elevado a un número par, siempre da positivo, ¿no? Correcto. Fíjense ustedes, como en el denominador tenemos una suma, ¿no es cierto?, de dos términos que son siempre positivos, porque este 1 es una constante positiva, el 1, y esta x está elevada al cuadrado, o sea que el denominador siempre va a ser positivo. El denominador no solamente que nunca se anula, sino que siempre nos da positivo. Ahora analicemos, o sea que sabemos que el denominador siempre es positivo. Analicemos el numerador. El numerador, al estar elevado al cuadrado, todo el numerador, fíjense que a lo sumo va a tomar el valor 0 cuando x es igual a -1. Pero ¿qué pasa si yo le doy valores más chicos que -1? Por ejemplo, -2. Me va a quedar -2 más 1 es -1. Pero al estar elevado al cuadrado me da 1 positivo. Un valor positivo del numerador, como está elevado al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Entonces, sobre otro valor positivo también, siempre me da positivo, salvo para -1 que me da 0. Entonces, ¿cómo podríamos poner nosotros acá este conjunto de positividad? ¿Cómo lo pondríamos? Todos los reales -0. Todos los reales excepto el 0. Fíjense, todos los reales, en notación de conjunto, x, x va a poder tomar cualquier valor real, siempre y cuando esa x sea distinta de -1. Y los intervalos de negatividad no tiene. ¿Está? A ver, alumnos. Asíntota vertical. Medio rapidito, a ver. ¿Tendrá asíntota vertical? ¿Ustedes se acuerdan cómo sabíamos si tenía asíntota vertical? No, porque es continua. No, porque es continua, perfecto, no posee asíntota vertical. ¿Y horizontal? Hay que calcular el límite. Hay que calcular el límite. Bien, a ver si están todos de acuerdo. ¿Está? ¿Se acuerdan qué límite hay que calcular acá para la asíntota? Para calcular nuestra asíntota horizontal, ¿qué límite debía de calcularse? El que tiende a infinito. Exactamente, uno tiene que hacer esto, el límite, cuando x tiende al infinito,
Y para que haya asíntota horizontal, ¿qué me tiene que dar este límite? Un número real. Un número real. Y ustedes, yo para no copiar toda la función, ya la tenemos allá arriba. A ver, el límite de esta función f de x que tenemos ahí. Ustedes se arriesgan aplicando esa regla que les enseñó Fabián hace varias clases atrás, tema del parcial 1. Fíjense, ¿cuánto da el límite de esta función cuando x tiende a infinito? Porque si ustedes desarrollan esta función del numerador, hacen x más 1 por x más 1, les va a quedar x al cuadrado, a ver si por ahí nos ubicamos mejor, más 2x más 1, ¿no es cierto? Si ustedes hacen x más 1 por x más 1, les va a quedar esta expresión. Y en el denominador les va a quedar, lo ordeno de esta manera nada más, pero es lo mismo, x cuadrado más 1. Fíjense, ¿qué grado tiene el numerador y qué grado tiene el denominador? 2. 2. Grado 2 al numerador y grado 2 al denominador. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a infinito, cuando tienen igual grado, coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. O sea que este límite da 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjense, al tener el mismo grado se toma este coeficiente sobre este coeficiente. En ambos coeficientes son 1. Entonces da 1 directamente ese límite. O sea que tiene una asíntota horizontal. ¿Dónde va a estar esa asíntota horizontal? Justamente en i igual a 1. Ahí está. Bien, Fabián. Así que bueno, seguimos con el ejercicio. Ahora ni bien nos reconectemos. ¿Está? Porque ya se nos va a cortar. ¿Les parece, Ulises? ¿Nos conectamos Perfecto. enseguida?